No necesita presentación Albert Morén ni Josep Guardiola. El primero viene aquí al Estadio Johan para hablar del segundo. Su libro, El fútbol después de Pep, salió hace poquito. La verdad, tiene muy buena pinta y por eso le hemos invitado a Estadio Johan para que hable de cómo ha cambiado el fútbol a partir de Josep Guardiola. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. No podía ser de otra manera. Pep Guardiola y su Barcelona cambió obviamente lo que ha venido siendo el mundo del fútbol de los últimos 10 años aproximadamente. Cuando ganas tanto y encima lo haces de una forma tan especial, al final rompes un poco los esquemas. Le pasó al Milan de Saki, como le pasó antes a la Hungría de Puskás y Seves, como le pasó a muchos otros equipos. No tantos, y por eso es tan especial la figura de Pep Guardiola que el gran Albert Morén, EUMD en Twitter, ha tenido el gusto de, bueno, hablar de ella en un gran libro del que vamos a hablar ahora mismo. Muy buenas, Albert Morén. Ahora sí, hoy te has pasado para hablar de tu libro. Y Exacto. me parece genial que lo hagas, porque es un libro que apetece. Nada, pues muchas gracias por la invitación. Siempre encantadísimo de pasarme por aquí. Y bueno, pues si os ha despertado el interés el libro, pues doble celebración. Pues vamos a intentarlo, pero vamos, es fácil. Aquí vemos el libro, El fútbol después de Pep, la editorial Libro Fútbol. Y así, obviamente, el fútbol después de Pep, con el título es bastante, bueno, elocuente, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en el fútbol a partir de que Guardiola deja de ser jugador, se va unos años a hablar con varios entrenadores, Bielsa, Lillo, etcétera, etcétera, o a entrenar con ellos, y se convierte en técnico? Coge el Barça B, ocurre lo que ocurre en el primer equipo del Barça, se va a Múnich, City, pero ya en estos últimos años ya lo de Guardiola no era algo nuevo. Primero, ¿cómo te surge la idea de tratar este tema? ¿Es algo que tenías pensado? ¿Es algo que te gustaba? ¿O es una idea que te viene de fuera? No, en realidad se acercó la editorial a mí con la propuesta de tratar en un libro la influencia que había tenido Guardiola en el mundo del fútbol. Sí que es verdad, pues ese era el planteamiento inicial y después la manera de tratarlo, pues lo fuimos hablando y fuimos viendo cuál era la forma que mejor encajaba, que quizá también más me atraía a mí, que me parecía que podría ser más interesante. Pero el nacimiento es ese, el nacimiento es una propuesta de la editorial Libro Fútbol. Intuyo, no, me lo has comentado antes, que partías un poco de la premisa de qué había antes en el fútbol, o a qué se jugaba en ese momento, en el 2008-2009, cuando aterriza el primer equipo, 2007 en el Barça B, qué tendencias había en ese momento. Luego, obviamente, las bases que tiene Guardiola como pasado futbolista de Cruyff, pero también en Italia desde Capello a otros técnicos y sus vivencias en México con Lillo y demás, ¿qué había antes y qué ha ocurrido después? Sí, Guardiola es una de esas figuras en el mundo del fútbol como que comparten una doble naturaleza. Por una parte es Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City y exentrenador del Bayern y del Barça, pero por otra también es prácticamente una categoría de adjetivo, ¿no? Hay muchas cosas que no tienen que ver directamente con él, que no las hacen sus equipos, que rápidamente las identificamos con Guardiola. Decimos, mira, esto es un guardiolista o guardiolesco, ¿no? Y es esa figura que su influencia, el peso de su obra, de lo que han hecho sus equipos y de su propuesta de juego, ha ido más allá de sus propios equipos. Y un poco la idea del libro era reseguir este más allá, es ver qué pasa en equipos o en perfiles de jugadores o en posiciones no directamente relacionadas necesariamente con Pep Guardiola, pero que beben que salen de ahí. Y al final, bueno, has tenido la oportunidad de hablar con muchos jugadores o periodistas, entrenadores relacionados con el mundo Guardiola, de un modo más directo, más indirecto, audios que ya están disponibles para todo el que quiera. Creo que no se te escucha tu voz en esos audios.
abrí uno un día y no sé. Correcto, A mí me hubiera gustado ver la entrevista entera, pero sin duda es una aportación genial, encima gratuita. Mucha gente pagaría por ello, seguro. Pero al final, escribiendo un libro te enriqueces tú mismo, el primero. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o qué es lo que has dicho que te ha cambiado tanto más la visión que tú tenías o te ha abierto los ojos un poco más de decir, joder, es que es verdad, esto no me había dado cuenta viendo años y años aquí por de Guardiola ahora todo tiene sentido, ¿no? ¿Qué es? O sea, a lo mejor no has tenido ninguna revelación así, pero ¿cuál sería para ti? Sí, esa idea está en el nacimiento del libro. Eso sí que tenía claro que quería enfocarlo así, no quería hacer un libro sobre lo poco o mucho que supiera yo en ese momento, sino que quería aprovechar la oportunidad, primero, porque el libro sería más interesante y tendría más contenido si se generaba un recorrido de aprendizaje en él, y segundo, pues porque me interesa más aprovechar la excusa del libro para aprender más de fútbol y que mejor que aprender de los que más Te saben. aburres menos a ti mismo cuando lo escribes y es algo que te han contado y que es algo que tú ya sabes. Bueno, y que es nuevo, son cosas que yo no sabía, Claro. me comentabas tú, ¿qué has aprendido? Pues, he aprendido que sé muy pocas cosas, y que los que saben son los jugadores, los entrenadores, los analistas, y es una auténtica gozada poder hablar con ellos, además en eso estoy súper agradecido de cómo han sido muy generosos a la hora de explicarse, no han buscado la respuesta fácil y de tópico, sino que realmente se han querido explicar y en ese sentido es súper enriquecedor y creo que el libro lo agradece que no solo hable yo, sino que sea como el recipiente del aprendizaje que he podido hacer yo y del conocimiento que tiene esta gente que es brutal. ¿Cuál fue tu entrevista preferida? Así un poco más... Mira, yo por diferentes razones, pero disfruté mucho con la de Juan Carlos Unzué. Por la cuestión estricta de la entrevista la disfruté mucho, seguramente fue la más larga. Estuvimos 1 hora y pico y además Unzué es una persona que al menos la percepción que me deja a mí, que le encanta hablar de fútbol, que es súper didáctico y le gusta mucho explicar. Además, sin problemas a la hora de hablar con detalles. Hablamos sobre el crecimiento de Ter Stegen, por ejemplo, en las últimas temporadas, en aspectos que quizá yo, bueno, seguro yo no había reparado y que son pues ese conocimiento de quien es experto en porteros y no como me explicaba, pues toda su trayectoria como preparador de porteros, desde Víctor Valdés, después segundo entrenador, esa experiencia con Cruyff, él como jugador. En ese sentido, todas las entrevistas han sido, la verdad, experiencias brutales. Pero esa de Unzué me gustó mucho. Además, me gustó mucho porque creo que él la disfrutó. O sea, que tenía como ganas de hablar conmigo y que fue muy larga, pero que no se le hizo larga. Y además, a un nivel quizá ya menos periodístico, le agradezco muchísimo la predisposición y la generosidad de su tiempo, teniendo en cuenta su situación, que yo no sé, en el momento que le pedí la entrevista no lo sabía, no lo habría hecho de haberlo sabido, no se me habría ocurrido ir a pedir cosas de fútbol. Después, por el calendario, pues sé que en el momento que se la pedí, pues él ya era consciente de toda la situación y aún así, pues dijo, mira, pues sí, voy a sacar 1 hora y media, 2 horas de mi tiempo para este chico que no es nadie y no lo conozco de nadie y voy a ser hiper generoso en el tiempo y en la explicación y en el trato. O sea, en ese sentido, una entrevista muy enriquecedora para mí y ese puntito de agradecimiento impagable. Son temas complicados, la verdad. Así que mucho ánimo para Juan Carlos. Al final, tu libro está centrado en ese que ha ocurrido después de Guardiola y tú mismo me comentas que lo has querido dividir en posiciones. Y al final, digamos que viéndolo un poco a lo global, también lo divides un poco en cómo ha cambiado la salida de balón, reforzada por la nueva normativa de la FIFA, de permitir que los jugadores estén dentro del área en el saque de puerta. Y que la pueden tocar cuando una vez ha sacado el portero.
y también en el tema de la presión. Tanto ha cambiado de aquí de ahora a hace, vamos a decir, 15 años, 2005, 2006. El Mundial de 2006, si uno lo ve ahora, le parece tan distinto por el tema de las salidas y por el tema de la presión. Lo de la presión casi seguro que sí, tan alta, pero quiero que me lo comentes tú. Sí, yo creo que va muy relacionado. El tema de las salidas, yo creo que es transversal. ¿No? Es una de las cosas más importantes que han pasado en los últimos años. Hoy en día no imaginamos decir que un portero es el mejor si no puede sacar el balón jugado, que un central es un gran central si no puede sacar el balón jugado. Y estas son características que es verdad que no se inventan hace una década. Koeman mismamente pues era un central que sacaba el balón, Beckenbauer, Hierro, o bueno, hay muchos ejemplos, Baresi. Pero sí que eran esos centrales especiales, que tenían eso. No necesariamente para ser central tenías que tenerlo y de repente aparecía un Rafa Márquez que lo tenía y era especial y era un tesoro tener un jugador como Frank de Boer, por decir alguna cosa. Hoy en día es un requisito prácticamente indispensable. O sea, quizás está exagerado, pero cuando miras un central miras antes cómo saca el balón antes que quizá cómo defiende el área. Y en el caso de los porteros, dime. No, ¿crees que esto es que Guardiola es causa o es parte de la consecuencia de lo anterior? O sea, porque al final también creo, y mira que a lo mejor somos dos guardiolistas un poco declarados, ¿no? Pero se magnifican, ¿no? Estos grandes entrenadores y grandes que han tenido grandes equipos y tal, como que hay una disruptiva y que a partir de 2008 o 2009 el fútbol cambia gracias a una persona y yo creo que también es un proceso que va sumando años y años, pero tú lo has dicho, ¿no? Defensas con buen pie ha habido siempre, porteros que juegan con el pie, no tantos, pero los ha habido. Yassin, por ejemplo, era uno y los tenemos que ir a los años 50 y bueno, lo malo es que no hay mucha documentación, pero seguro que hay documentación gráfica que habría porteros en otros sitios que, bueno, a lo mejor no como Ter Stegen o como Neuer, pero sí que te permitían un poco, bueno, reiniciar rápido y demás. Es verdad que cambia, pero volviendo al tema, ¿Guardiola es alfa y omega de todo esto o es...? No, segurísimo que no. O sea, todo es un proceso, ¿no? Es decir, todos son piezas de un proceso y van siguiendo. Hay unas piezas que son más grandes y pesan mucho más. En ese sentido, pues Guardiola es una pieza que pesa mucho. De hecho, el mismo Guardiola siempre lo habla, que él es un ladrón de ideas. Sin ir más lejos, los laterales que van por dentro, que es, ¿no? Mucha gente identifica como una gran creación de Guardiola. Yo un día repasando un partido del Barça de Cruyff se lo vi hacer con Sergi y Ferrer, seguramente por motivos distintos, pero digamos, eso ya existía. Yo creo que con Guardiola ocurren dos cosas. Primero es lo mucho que gana y, por lo tanto, es un entrenador o son unos conceptos a imitar porque se vinculan con el éxito y eso pasa en todas las épocas del fútbol. El que gana se le imita. Y después creo que hay un segundo factor que es el momento en el que ocurre Guardiola, que es un momento en el que el acceso a la información, el acceso a lo que ocurre en el mundo del fútbol es absoluto e inmediato. Lo que podía ocurrir en los 70 en el Ajax se veía, pero tardabas más y tenías menos... De hecho, los grandes equipos los vinculamos mucho, sobre todo, a los mundiales. ¿Por qué? Porque eran esas citas donde todo sí que tenían esa repercusión. Hoy en día... el Sassuolo te hace una salida de balón en concreto y al día siguiente la ha visto cualquier persona en Barcelona, en París o en Tailandia. Cualquier persona que esté interesada en el... Exacto, y además es eso, es un momento en el que Guardiola gana muchísimo y cualquier persona lo puede ver en cualquier parte del mundo y el acceso a lo que está ocurriendo es brutal, el contagio es mucho más rápido. O sea, la evolución yo creo que se ha acelerado muchísimo y también se ha potenciado mucho precisamente por eso, porque los tiempos se han acortado mucho. O sea, lo que antes podía ser una evolución de más años, ahora prácticamente ya estamos viendo, yo creo, las consecuencias. O sea, me parece que una de las influencias actuales que está teniendo Guardiola es cómo el fútbol cambia para combatirlo. O sea, ya no es solo los que lo imitan, sino que ha ido tan rápido este proceso que ya de repente, hablabas tú de las presiones,
ya no solo la presión adelantada que haces tú cuando pierdes el balón, sino que de repente, como hay una serie de equipos siguiendo un modelo que quieren salir jugando desde atrás, que dan mucha importancia a esa fase del juego y que haciendo eso bien sacan ventajas después en campo contrario, pues de repente cuando te enfrentas a ellos tienes que contrarrestar eso. Y estamos viendo, estamos viviendo la era de las presiones adelantadas, seguramente como nunca en la historia, pues cambiando el fútbol completamente. A mí me parece, lo he hablado con algunos de estos entrevistados, como parece que el fútbol a veces, ahora mismo, la batalla principal, o lo que decide los partidos, se enmarca justo en esa lucha entre la salida de balón de uno y la presión del otro. Y que según cómo cae la moneda en ese combate, se desencadena todo el resto. Lo cómodo que estés, ¿no? Si estás más cómodo que el rival porque eres capaz de salir de la presión, o al revés, si no estás... Incluso cómo puedes jugar después. Estamos viendo con el medio campo, pues de repente, si te presionan muy arriba y tú superas esa línea de balón, es que tienes mucho espacio para correr. Igual la conducción de los centrocampistas. Estamos viendo mucho más perfil de Burín, por decirlo de alguna manera, que perfil Xavi. Seguramente hoy Xavi, si cruzara esa presión, también después tendría esa necesidad o el partido le llamaría a hacer ese recorrido porque tienes espacio o el espacio a la espalda de las defensas. Los delanteros, estamos muy acostumbrados a ver delanteros, ya el delantero rematador ya no existe, solo el delantero de área. Nos habíamos acostumbrado a ese delantero más tocón, de venir al apoyo, de recibir. Y a mí me parece que el último cambio es también, además de venir a recibir, tienes que correr a la espalda porque las defensas rivales juegan muy arriba. Y también tienes esa oportunidad. Puede ser Haaland, por decirlo de alguna manera, de venir a recibir, o Lukaku, que son dos delanteros de mucho también movilidad a la hora de jugar de espaldas, de venir, pero aun siendo muy grandes, tienen esa capacidad de correr y aprovechar los espacios. Sí, evolucionan los jugadores y al narrador que no está atento igual llama a contraataque a una acción de salida de presión. Como hay tanto espacio a la espalda, parece que es un contraataque, pero no es un contraataque, es simplemente una salida de balón ante un equipo que presiona muy arriba. Cambia a los jugadores. ¿Qué posición? Me vas a decir, me puedes decir lateral, acabas de hablar del delantero. ¿Qué posición crees que cambia más? El portero, obviamente. También el central lo hemos hablado. Para ti, ¿cuál es el ejemplo de posición que dices noche y día? A lo mejor no hay ninguna. Sí, para mí las dos posiciones que más cambian son portero y central, por lo que le digo, es que cambia el paradigma completamente. Estamos casi en el extremo opuesto. Y además cambia no ya las virtudes que le pido, sino las situaciones de juego. Son situaciones de juego que tienen ellos completamente nuevas. O sea, estamos viendo a los porteros no solo intervenir mucho con el pie, sino lo que eso repercute después en su juego más estricto de portero, en su faceta más defensiva. Estoy hablando con Cañizares, con Franz Hook o con Unzué, que hablábamos de la portería. Los tres me remarcaban eso, que es mucho más difícil el trabajo de parar cuando has estado moviéndote constantemente. Franz Hook me decía, hoy en día lo más importante para el portero es la colocación, porque se están moviendo todo el rato. No pueden ser ese portero que está bien posicionado en el área, tiene su posición asentada y espera el disparo. Entonces siempre está bien colocado. Ahora, si te tienes que estar moviendo en relación al juego, tienes que salir tus compañeros y el balón para ofrecer. Exacto, claro. Tienes que estar saliendo cuando pierden la pelota. Tienes que colocarte rápidamente en portería, muchas veces sin verla. O sea, en ese sentido, no solo ha cambiado que se les añade trabajo, sino que cambia lo que tienen. Y al nivel de los defensas también es lo mismo. Una de las cosas que tenía ganas de hablar con Paco Gémez o con Gerard Autet, que ellos han sido centrales también y ahora entrenadores, era, muchas veces se dice, si los defensas ahora defienden peor, es que quizá lo que pasa es que ahora defender es otra cosa. O sea, seguramente sí defienden peor las situaciones que antes se entendía que tenía que defender un central, pero es que ahora las que entendemos son muy distintas. Ahora el central vive en medio campo, lo que antes era la defensa de área, que era lo principal. Paco Gémez me decía, a mí yo sabía que un entrenador me pondría o me sacaría si el delantero marca gol o no. Ahora, por ejemplo, las vigilancias defensivas son muchísimo más importantes que nunca. O las situaciones de 1 contra 1 del portero, esto lo hablaba con Cañizares también, es decir, yo en mis inicios tenía muy pocas situaciones de 1 contra 1 contra el delantero. ¿Por qué? Porque las defensas estaban más atrás, no había ese espacio que el delantero pudiera ganar y encararme en 1 contra 1.
cuando las defensas juegan muy arriba, cambia también esa situación del juego y todo el contexto del central es distinta. Sí, o la propia salida del portero fuera del área para evitar esos balones al espacio. Porque es verdad que no sé quién se lo leía en Twitter hace unos meses y es verdad que sí que tenemos en la memoria más goles del delantero regateando al portero que los que hay ahora, ¿no? Quizás ahora ya el portero, eso de quedarse atrás como último obstáculo ya debajo de palos. Claro, porque es una situación... Porteros, pero ha cambiado. Claro, esa era una situación nueva cuando empiezan a adelantarse las defensas. De repente empiezan a aparecer uno contra el portero que no eran tan habitual y por lo tanto, pues si ese menos habitual está menos trabajado y tienes menos respuestas ante ello y los primeros de portero, lo que dices tú, regates del portero o muchísimos penaltis de los porteros. Era muy habitual ver al delantero encarar al portero y que el portero hiciera penalti. Y eso con el tiempo el portero lo ha ido mejorando y sabe convivir con esas situaciones. De hecho, recuerdo a Víctor Valdés cuando abandona el Barça que le preguntan qué es la virtud que debe buscar el Barça en su sustituto y todo el mundo esperaba que dijera juego de pies. Pues Valdés dijo el 1 contra 1, porque es el tipo de situación que como portero del Barça, a nivel defensivo, es la que más te vas a encontrar. Con esto me explicaba Juan Carlos Unzúe que, por ejemplo, a Valdés en sus inicios le gustaba mucho entrenar las salidas por alto, en centro lateral, y que un trabajo que tuvo él es hacerle ver que esa situación que a él le gustaba mucho entrenar y trabajar, siendo portero del Barça se iba a dar muy poco. Él estudió el tipo de situaciones que iba a tener como portero del Barça y eran situaciones en inferioridad, de pocos delanteros y menos defensas todavía, y cuando era desde la banda era más un centro raso hacia atrás que un centro aéreo. Sí que en juego de estrategia lo tenías, pero en juego normal no. Entonces el planteamiento que hacía Unzué era, pues si esto ocurre menos, hay que entrenarlo menos también. Es lo que da. Lo que pasa es que cuando ocurre se nota que el jugador no lo ha entrenado porque ejecuta mal. Al final, si no repites algo, cuando llega el momento de la verdad, pues es lo de siempre. Sí, en eso, por ejemplo, Franz Hug me hacía mucho hincapié en la formación, en el trabajo de cantera para trabajar en estas cosas. Yo le planteé el tema del blocaje, de cómo hoy en día se bloca menos, los porteros blocan menos el balón, cosa que a Cañizares evidentemente no le gusta nada porque él era un gran especialista en el blocaje y como hoy en día blocan menos porque las situaciones de juego son más difíciles para bloquear el balón, es más rápido, los delanteros, el disparo es mucho más potente, los céspedes siempre están mojados y por lo tanto el balón rueda más. Los balones también serán un poco diferentes. Exacto, entonces se tiende a trabajar más el despeje, a tener un buen despeje que un buen blocaje. Y Franz Hug me comentaba que eso ocurre en la élite, pero que por eso es muy importante que en la formación los porteros sí que trabajen esas situaciones porque ahí pues el delantero no te tira tan fuerte y tú puedes perfeccionar ese blocaje en situaciones más cómodas y menos complicadas, menos difíciles, para después poder extrapolarlas también al máximo nivel. No sé si lo tocas en el libro, tengo ganas de que me llegue, encargarlo de que me llegue y leerlo. Tengo varios acumulados, también te digo. Pero sé que conoces también la etapa del cruifismo, del Barça de Cruyff y el Barça de Guardiola. Lo conoces, has escrito sobre ellos en tu web. Te voy a preguntar algo que igual es muy complejo para una respuesta de tipo de tiempo limitado, pero ¿en qué se diferencia para ti, gran diferencia, el cruifismo del guardiolismo? ¿Es lo mismo la escuela holandesa que la escuela Barça? Para mí no, pero quiero saber tu opinión. Hay ciertos puntos de nexos de unión, pero luego hay cosas diferentes. Y el Barça de Cruyff, el Barça de Guardiola, aunque quizás el Barça de Cruyff llega en un punto en el que la norma de la cesión al portero empieza este cambio que hemos visto en 2008-2009 con este Barça de Guardiola, eso de que no se le pueda dar el balón al portero y que la coja con las manos. Yo creo que es el cambio que a partir de ahí los porteros y los defensas o empiezan a jugar con el pie o lo tienen muy complicado. ¿En qué se diferencian para ti el cruyffismo o el Barça de Guardiola, el Barça de Cruyff? No por jugadores, no por el modelo de juego de que la temporada cambiaría y demás. En las bases, las ideas. ¿A qué le daba más importancia? Quizás a no encajar más Guardiola, a estar más preocupado de cómo defenderse.
¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que ese apartado sin balón es una diferencia sustancial del uno respecto al otro. No es que en su origen, en la idea, sean muy distintas, porque al final la idea de los dos es defender con balón, la idea de los dos es presionar arriba, eso Cruyff tiene, aparte del testimonio del equipo, testimonios suyos, declaraciones suyas, ¿no? Explicando cómo entiende la defensa y al final bebe desde ahí, pero sí que seguramente Guardiola ha construido más método para ello y digamos, el resultado de ello es una puesta en escena sin balón muy, muy diferente. Guardiola alguna vez ha comentado que prácticamente muchas veces es en lo que más atención pone en las sesiones de entrenamiento es en el posicionamiento defensivo y Cruyff muchas veces era lo contrario. A veces los jugadores explican pues, que prácticamente no entrenaban determinadas situaciones del juego pues porque Cruyff entendía que desde el ataque ya sacaba todas las ventajas y que condicionando al rival desde el juego con balón ya lo disminuías cuando él lo recuperara, que insisto, esto es una idea que también está en Guardiola, pero sí que a nivel de presión adelantada, de organización defensiva, yo creo que ha evolucionado mucho el libreto. Seguramente porque Cruyff es un entrenador en ese sentido muy, muy genio, muy de golpes de genialidad, ¿no? Es como esa idea en concreto, ese mecanismo, ese ajuste, y Guardiola sí que es un corpus teórico, pues eso, un método, en ese sentido es más bangaliano, ¿no? Guardiola te podría explicar perfectamente y hacer un índice de su propuesta de juego y su modelo de juego. Cruyff en ese sentido tiene las ideas básicas compartidas, pero después deja fluir mucho más la intuición y la genialidad. Y voy a decir algo que igual me lo pueden sacar, pero bueno, como no se lo va a ver, quizás Cruyff es más genio artístico, un pintor, un gran pintor, y Guardiola, dentro de su genialidad, es más arquitecto, escuadra, cartabón, esto así, así, así. Cruyff es un poco más como, no como surja, pero mi idea es esta y vamos a evolucionarla. Y una vez me dijeron, a ver, que se entienda la idea, que Cruyff a veces parecía que no era ni entrenador, en el sentido de su idea no es construir un bloque, un equipo, todo compensado, ¿no? Es como, son esas pequeñas intervenciones de tú con tú sí te mueves un poquito más aquí, tú sí te mueves un poquito más allí, y esos principios de juego, bases en Cruyff, construyen el equipo. Pero no es esa concepción más coral, más de conjunto que sí que tiene Guardiola. También porque el avance de los tiempos y del fútbol también lleva exigencias diferentes. La propia personalidad de Cruyff y la de Guardiola tendrán mucho que ver. Si cada uno es como es, ¿no? Y a lo mejor Cruyff haciéndolo Guardiola se volvería loco y Guardiola haciéndolo de Cruyff se sentiría igual, hace buenos equipos también, pero al final Bielsa es Bielsa porque es así, porque su personalidad le hace ser así, obsesivo, y el día que no lo fuera seguramente dejaría de ser entrenador. Por ir cerrando, tema del libro. ¿Qué entrenador ha podido robar esas ideas porque haya estado con él cerca o indirectamente de Guardiola? Pero al final son ciclos, ¿no? Me sorprende, de hecho, porque repasando la historia de los grandes entrenadores, lo normal es que su etapa de éxito máximo dure, siendo generosos, 5 o 10 años. Guardiola ya empieza a estar en esa década y es difícil o es raro ver entrenadores que durante 20, 25 años o 30, te cuento, sostienen el éxito. Y puedes pensar en Ferguson, pero al final, el número de títulos de Guardiola es muy, muy alto. Diferentes sitios, es verdad que con buenos equipos, pero bueno, estuvo en el Barça B y fue campeón de tercera división. A lo que voy es, si hay un cambio de generación de entrenadores exitosos, que parece que está volviendo con Tuchel, Nagelsmann, etcétera, etcétera, ¿cuál crees? Y te voy a poner aquí esta pregunta típica del periodismo rosa, que sería el más guardiolista o el más
o el que más mejor ha comprendido, mejor ha evolucionado incluso las ideas primigenias o las ideas de Guardiola. O el entrenador que dices, joder, es que este tío al final es Guardiola más, no más uno, pero de un toque distinto. Yo, huyendo de tu pregunta, vale. Tramposa. Así, te diría que ninguno y al mismo tiempo muchos. O sea, yo creo que una de las gracias de esta influencia que ha tenido Pep es que es reconocible en muchos entrenadores y en muchos entrenadores muy variados. Es decir, que no es una influencia, que tampoco la gente que nos escuche entienda que la influencia de Guardiola significa que los equipos van a jugar como los equipos de Guardiola, que eso lo hacen muy pocos, por no decir ninguno. Pero incluso los equipos más modestos buscan sacar el balón jugado. O sea, el que no sale jugado es lo que nos parece extraño. Después son equipos... De hecho, te voy a cambiar la pregunta. ¿Qué es ser guardiolista, guardiolesco en un equipo? Si tú eres un entrenador y quieres ser guardiolista, si es que se puede, ¿qué cosas tiene que hacer tu equipo? Aparte de presionar de lo obvio. ¿En qué está? Es que es muy difícil. Igual la pregunta te la estoy diciendo mal. Mira, para mí hay tres cosas de Guardiola que atraviesan toda esta influencia, por llamarla así. Más allá de las posiciones, más allá de los equipos, más allá de los contextos. Yo creo que hay tres cosas que son estas que te digo que se pueden ver en muchos sitios. O sea, a la hora de plantearme el libro tenía dos opciones. O pensar en hacer un libro sobre equipos que hacen, intentan seguir lo que hacen los equipos de Guardiola, que eso me parecía que igual se quedaba un poco cojo porque solo hablaba de sus equipos, no hablaría mucho de Guardiola tampoco, o mirar una panorámica más general de qué ocurre en general en el mundo que beba de esa influencia de Guardiola. De ahí la estructura del libro yendo por posiciones, ¿no? Es como viendo qué ocurre, por ejemplo, con los mediocentros y de qué manera bebe esto con lo que ocurre con Guardiola. Pues lo que te decía, para mí hay tres ideas que un poco atraviesan toda esta época. Una es la presión adelantada desde dos puntos de vista. Es decir, desde el lado de la imitación o del seguimiento a la propuesta de Guardiola, es decir, la presión tras pérdida, ¿no? Tú llegas arriba con mucha gente y te ordenas a través del balón, pierdes la pelota y presionas inmediatamente. Pero también desde la óptica del que se enfrenta a equipos como que siguen a Guardiola, por decirlo de esta manera. Es decir, lo que decíamos antes, equipos que dan mucha importancia a la salida de balón y, por lo tanto, yo tengo que presionar no cuando pierdo el balón, sino de inicio. Antes de tener yo el balón, cuando el rival lo inicia, yo ya tengo que presionar. Y esa doble vertiente de la presión me parece que tiene un punto de explosión en el fútbol de Guardiola, sobre todo en el fútbol de la influencia de su Barça, después en lo que ocurre después, que atraviesa hoy en día el fútbol de manera prácticamente total. Ya digo, el equipo que no presiona arriba nos parece muy extraño. Incluso nos preguntamos si es posible hoy en día jugar sin presionar arriba y todos los déficits que eso provoca. El segundo punto te diría la salida de balón. Por lo mismo, hoy solo hay que mirar los saques de portería. Antes, hace 10, 15 años, lo normal era ver al portero sacar lejos. Cuando el balón salía fuera de banda, los dos equipos volvían para el otro campo, uno para defender, el otro para disputar la segunda jugada y listo. Ahora la gran mayoría de saques de portería se están haciendo en corto, se está buscando esa salida de balón de los centrales, de los laterales, y eso está cambiando también los perfiles de esos jugadores. Todos los jugadores implicados en ese circuito de salida de balón son hoy muy distintos a como eran hace 15 años, prácticamente opuestos. Ya te digo, se da casi más importancia a lo que hacen con balón a lo que da sin. Y para mí otra cuestión, que estas dos son como muy evidentes, ¿no? La salida de balón y la presión. Para mí hay otra cuestión que atraviesa la filosofía de Guardiola y que creo que hoy se puede ver, aunque seguramente estos últimos años está empezando a cambiar, que es la idea del equilibrio. O sea, ¿qué es equilibrio? Tradicionalmente, o al menos las décadas o los años previos a la irrupción del Barça de Guardiola, se entendía una idea de equilibrio desde la compensación. Es decir, yo tengo a Pirlo, que es muy bueno con balón, necesito que a su lado esté Gattuso, que no es muy bueno con balón, pero corre lo que Pirlo no corre.
Exacto. Si yo tengo un lateral que sube, el otro no tiene que subir. Si yo tengo un central que es muy bueno marcando, el otro con balón. Siempre vivimos la época del doble pivote, por decirlo, que era la expresión máxima de esto. Dos jugadores en la misma posición, entre comillas, con un reparto de tareas absoluto. Uno es el pivote ofensivo, el que mueve el balón, el que llega al área, y el otro se encarga... El 4-4-2, vaya. Exacto. Y esto lo explicaba también Mascherano, con él no he tenido el gusto de poder hablar, pero sí que repasando entrevistas suyas, él lo explicaba. Dice, yo cuando llegué al Barça me explicaron que tenía que ser una pieza implicada también con balón. Dice, y eso yo nunca lo había trabajado con el doble pivote. Es decir, a mí yo tenía un compañero, que en ese caso, pues en el Liverpool, por ejemplo, era Xabi Alonso, que a la hora de jugar el balón era él. Yo me desentendía. Yo tenía que estar preparado para cuando perdiéramos el balón. Y eso creo que con Guardiola cambia. Con Guardiola seguramente el ejemplo más claro de esto es el Xavi Iniesta, ¿no? Como en el Barça de Rijkaard, Xavi y Iniesta no podían jugar juntos, o se decía que no podían jugar juntos. Yo creo que es una cuestión muy interesante, porque a veces se reduce mucho ese debate, ¿no? Como, ostras, ¿cómo podías decir que Xavi y Iniesta no podían jugar juntos? Si mira lo que han hecho después, que es evidente que podían jugar juntos, no solo lo que podían, sino que debían. Pero es que si rascas un poco, en el Barça de Rijkaard, entre comillas, es verdad que no podían jugar juntos. Repasando estadísticas de esas temporadas, Xavi y Iniesta juegan de interiores en el 4-3-3 de Rijkaard, es decir, solo ellos dos, un medio centro y ellos dos de interiores, varios partidos. Y el porcentaje de victorias del Barça es más o menos el 50%. Es bastante menor a cuando no jugaban juntos o cuando jugaban juntos sin hacer los dos de interiores. Es decir, Xavi jugaba de medio centro, o Iniesta era un extremo. Es decir, el fútbol no estaba adaptado o no estaba utilizando fórmulas para que Xavi y Iniesta pudieran jugar juntos. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque uno no corría y necesitabas, los equipos se organizaban que si uno no corría necesitabas el otro de que sí. Con Guardiola esa idea cambia. Es decir, si Xavi no corre, no necesito a alguien que corra por él, sino alguien que necesite correr menos. Si siempre tengo el balón, por decirlo de alguna manera, o si siempre lo tengo en ventaja, voy a hacer que Xavi tenga que correr menos, por lo tanto me interesa un jugador que vaya en la misma dirección que Xavi, no en la contraria. Y yo creo que eso es algo que sí que ha quedado. O sea, yo creo que hoy en día sí que vemos equipos donde los 11 jugadores responden a esa misma idea. No hay esa voluntad tanto de abarcar toda la paleta posible, ¿no? Que era antes un equipo equilibrado. Pues un equipo equilibrado era que atacaba bien en posicional, que contraatacaba bien, que defendía bien sin balón, que presionaba bien. Hoy en día yo creo que hay muchos equipos que entienden que eso no hace falta. O sea, si yo presiono bien arriba, o sea, mi juego es ese y tengo que poner el foco en eso y todo en eso. Y si domino eso, no necesito dominar el resto. Y eso... Por lo menos contra equipos que sí que saquen la pelota jugada. Exacto. Es decir, yo busco dirigir el partido a lo que yo domino. Y ahí gano. Que eso es lo que hacía el Barça de Guardiola. El Barça de Guardiola, si tenía que defender en campo propio, pues no habría ganado lo mismo que ganó de esa manera. ¿Por qué? Porque el partido siempre se jugaba a lo que a él más le interesaba. Y yo creo que hoy estamos viendo mucho cómo los equipos tienden a eso, a potenciar, a buscar partidos donde no se abarquen todas las diferentes situaciones del juego, sino potenciar aquellas en las que yo soy fuerte. Y hoy es muy fácil identificar los entrenadores que presionan, los entrenadores que buscan controlar, los entrenadores del contraataque o del juego directo. No necesitan dominar toda la paleta, sino que son los especialistas en esa tarea. Es interesante, porque al final sí que es verdad que obviamente a lo largo de la historia es eso lo que han querido hacer todos los equipos, ¿no? Dominar al contrario según sus armas y tal. Pero a lo mejor ahora es posible, como tú dices, que se multiplique incluso más vamos a decirlo, que no me gusta, el plan A o en lo que yo soy, el otro, oye, pues habrá partidos en los que nos tocará atacar o defender de otra manera, pero vamos a intentar a las máximas. Al final, estas conversaciones podrían seguir y seguir y seguir. Y seguro que si hacemos esto en plan directo y empieza a venir gente haciendo preguntas, podemos estar 12 horas seguro hablando de fútbol. Lo último ya que me queda, otra vez, lo pongo aquí, el fútbol después de Pep, de Albert Morén, librofutbol.com, lo pueden encontrar en distintos sitios, con que lo googleen, no os voy a decir yo cómo comprar cosas por internet, que os gastáis el sueldo del mes en compras, pero que le echéis un ojo y lo encarguéis, que llegar llega. Creo que lo he dado otra vez. No, perfecto.
Pues Albert Morén, muchas gracias por este maratón de vídeos aquí en el Estadi. A poco que uno haya seguido, que siga habitualmente los vídeos del Estadi, nos habrá visto con la misma ropa, el misma posición y demás. Y aclaramos que normalmente nos cambiamos de ropa en el día a día, con lo cual... Yo esta del Ajax, la verdad es que me gusta mucho y me la pongo siempre, pero es verdad que los pantalones y tal me los hubiera cambiado. Pero bueno, como eso no se ve, pues igual no llevo ni pantalones. ¿Quién sabe? Albert Morén, muchas gracias por estar con nosotros, por hablar de tu publicación y bueno, seguro que va a haber más y seguro que esta le gusta mucho a la gente. Además, el tema es interesante, ya digo. Lo de los audios, con que vean un poco de qué van los audios, ya les pica el gusanillo. Eso es como los aperitivos en los restaurantes, ¿no? En los bares. Para que consumas más bebidas, te ponen ahí los saladitos y las patatas y al final acabas cayendo y pides otra copa y yo creo que es lo que va a pasar con tu libro. Un placer, Albert. Pues muchas gracias, Rafa, por la invitación. El placer ha sido mío. Y hasta la próxima, Stadi. Seguimos aquí hablando de más libros, de más fútbol, siempre con un punto de relación con el Barça o no, pero esta vez, bueno, obviamente, de Pep Guardiola, ¿qué vamos a decir? Un saludo y hasta la próxima. Chao.